Gracias, Roé. Shabbat Shalom a todos los que nos están viendo a través de las distintas plataformas que utilizamos para la transmisión. Mi nombre es, me conocen como el Morey Yosef. Mi nombre es José Otero. Muchos me conocen como el Morey Yosef porque enseño el camino del Nazareno de una perspectiva antigua, del pensamiento original de estos que escribieron y fueron inspirados por el Eterno. Así que para mí es un gran honor ser un instrumento útil en este tiempo para transmitir esta enseñanza. Como le dijo el Roé Walter, hoy tenemos una enseñanza basada en la Torá, a la porción de la Torá de esta semana que se titula Kitzesé. Kitzesé se encuentra en el capítulo 21, versículo 10 del libro de Deuteronomio y termina en el 25-19. La sección de los profetas es Isaías 54, 1 al 10. Y el tema que tenemos para hoy dentro de la enseñanza se titula Todo me es lícito, mas no todo me conviene, y surge, como pueden ver en pantalla, de un versículo de una carta de el enviado, el Shaliach, el apóstol Shaul de Tarso, cuyo nombre Pablo era parte del nombre que tenía como ciudadano romano. Pues si no lo sabía, Pablo de Tarso era ciudadano romano también. Y él dice en esta carta, capítulo 6 de 1 Corintios, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Y esta parte es bien importante en nuestra enseñanza de hoy, porque en la sección de Kitzesé sabemos que el contexto de lo que Pablo está hablando aquí gira alrededor de un problema que estaba teniendo la congregación, pero me llama mucho la atención por qué Shaul de Tarso habla de lo que es permitido, pero cómo esas cosas que me son permitidas no necesariamente me convienen. Adicional a eso, la importancia de saber que no podemos dejarnos dominar por ellas. Y esta porción de la Torá se presta para entender bien estas palabras de Pablo de Tarso, pues la sección de la Torá comienza hablando de un combate. Y vamos a hablar un poquito del contexto histórico de esta narración, de por qué Moisés da esta instrucción, la importancia de entender el precepto dentro del tiempo que se entrega. Pues de seguro, si no lo comprendemos así, no vamos a hacer no vamos a extraer una buena idea del texto. Así que voy a usar hoy la pizarra para comenzar a invitarlos a ustedes a pensar, porque aquí estamos para aprender y dentro del aprendizaje hay que pensar. Y lo primero que le quiero mostrar es lo siguiente. Cuando Moisés recibe las tablas del pacto, dentro de las tablas del pacto se encontraba un precepto que decía: guardarás el día de reposo. Lo que usted tiene como Shabbat se llama reposo, se conoce como reposo en nuestro idioma, donde el Eterno dice: 6 días vas a hacer tu labor, más el séptimo no vas a trabajar. Ni tú, ni tu esposa, ni tus hijos, ni el siervo, ni los animales. Nadie trabaja ese día. Todo el mundo descansa. Cuando usted coge este precepto y lo trata de entender de forma aislada, enajenado de la realidad incluso si usted no se pone en la posición de un israelita que está en el Sinaí escuchando estas palabras de parte del Eterno y trata de convertir este precepto o llevar este precepto a una comprensión moderna del mismo sin respetar el propósito primordial de la entrega, va a ser va a ser un terrible trabajo de exégesis y va a traer mucho error. Y estoy usando este ejemplo para que puedas entender la porción y lo que vamos a estar enseñando. Los israelitas estuvieron en Egipto y en Egipto estuvieron bajo el dominio de Faraón. La Torá no le interesa. Faraón, la Torá no le interesa cuál es el nombre de ese faraón, eso es secundario. Lo que la Torá busca transmitir, y estoy viendo que la computadora mía está sobrecargada, así que voy a tener que cerrar aquí unas pantallas para tener más espacio. No sé por qué me sale esto, pero no se preocupe que lo corregimos ahora. Ok, aquí estamos. Vamos a ver. Yo entiendo que no debe haber problemas ahora. El faraón, vuelvo le digo, la Torá no le interesa hablarle a usted de quién es el faraón. Para ellos, el faraón, quién es el faraón, lo importante es lo que él representa en la historia del pueblo. Y este faraón,
específicamente el faraón del Éxodo, dice la Torá que no se acordaba de quién era Joseph. Eso es muy significativo porque entonces, si no se acuerda de quién es Joseph, menos se va a acordar de la familia de Joseph, que son los hebreos que están viviendo en la tierra de Egipto. Y este faraón tenía esclavizado a los hebreos eran sus esclavos, eran sus siervos, y bajo esta servidumbre del faraón, estos hebreos, que ahora se va a dar un séptimo día de descanso después de 6 días de labor, y tenemos que contrastar o tenemos que comparar el faraón con el rey Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Ok? El faraón era el rey de toda la nación de Egipto, y todos los que vivían y estaban bajo el servicio de él. Ahora el Eterno es el rey del pueblo. ¿Ok? Y estos, como siervos del faraón, no tenían descanso. No tenían descanso. Por consiguiente, cuando ellos reciben el reposo, el precepto del reposo, esto va a ser bien significativo para ellos, porque esto va a ser comparado a lo que ellos recibían de parte del faraón, que se llamaba a sí mismo su rey. ¿Ok? Así sucede con muchas de las leyes que reciben los israelitas. Muchas de las leyes que el Eterno le entrega a través de Moisés a los israelitas son respuestas a leyes y conductas políticas, sociales y religiosas de los pueblos que rodeaban a este pueblo nómada, que se va a convertir ahora en una nación organizada políticamente, social y religiosamente, es decir, el sistema cúltico o el sistema de culto a la deidad. ¿Ok? Por consiguiente, cuando usted va a mirar los preceptos, tiene que hacer el esfuerzo de tratar de entenderlo a la luz del tiempo en que ellos están viviendo, porque estas leyes divinas son respuestas a las conductas erradas de los pueblos que los rodean. ¿Ok? Y un ejemplo de esto lo vamos a ver en esta porción. Vamos a ver que va a comenzar la narración con una guerra, es decir, que Israel va a tener una milicia. Incluso en la lectura de las porciones anteriores se habla de los que están aptos para servir la milicia. Desde los 20 años en adelante pueden servir las milicias. Incluso se va a hablar de quiénes son los que están aptos para ir a la guerra y quiénes no. El que se ha casado y todavía no ha disfrutado de su matrimonio y de su casa no puede ir a la guerra, etcétera, etcétera. Se va a hablar de esos que sí están aptos y de los que no están aptos para servir en la milicia. ¿Ok? Y escuche bien, no busques rápido espiritualizar el texto sin entender primero cómo pensaba un antiguo israelita cuando leía el texto. Nosotros hemos sido muy influenciados por el pensamiento filosófico y la alegorización de las cosas de acuerdo al pensamiento griego. ¿Ok? Un ejemplo del concepto de la alegorización de la escritura lo vemos en Filón de Alejandría. Filón de Alejandría era un levita que vivía en Alejandría, descendiente de levita, nació en el exilio, y él fue muy influenciado por el pensamiento griego. Y este pensamiento griego, que era lo que llama la alegorización o la filosofía griega, influenció mucho en la forma en que él interpretaba los textos que usted tiene hoy como el Tanaj. ¿Ok? Así que es sumamente importante entender el origen de las cosas, porque si usted no conoce el origen, podría pensar que siempre fue así cuando el texto fue dado. No, estamos hablando de Filón de Alejandría, un personaje del segundo templo. Recuerde que el mundo griego llegó, la cultura griega llegó al mundo habitado de ese entonces a través de Alejandro el Grande. No fue hasta tanto él llegó a escena que este pensamiento acaparó el mundo poblado de ese entonces. Y tenemos el ejemplo de Egipto, donde
Alejandría quedaba en esa área. Israel también fue influenciado, el área al norte de lo que se conoce como Asia Menor, incluso hasta el oriente, cerca de lo que se conoce como Afganistán. Incluso se dice que hasta llegó hasta la India. Así que es muy importante entender estas cosas a la hora de leer la escritura. Por eso es que le digo, cuando usted lea el precepto, intente pensar como un antiguo israelita que está yendo a donde el levita a que él se le lea el libro sagrado, que se le leía a través de los levitas, porque eran ellos los que tenían la autoridad sobre los textos. Los fariseos o los rabinos no existían para este entonces. Incluso el mismo concepto del Sanedrín, como usted lo conoce hoy, no existían. Eso, el concepto del Sanedrín, eso es del segundo templo. ¿Ok? Ahora, volvemos al asunto. ¿Cómo miraba un antiguo israelita el concepto? Todos los pueblos antiguos que rodeaban a Israel tenían ejércitos. Y el Eterno va a dar las leyes como respuesta a conductas de otros pueblos. El ejército de Israel tenía que comportarse también de una forma kodesh, de una forma santa. Kodesh o santo es sinónimo de separado, parado, o, como me gusta utilizarlo, diferente. ¿Por qué Dios es santo? ¿Por qué Dios es kadosh? ¿Porque Dios está separado? No, porque Dios es diferente a todo lo creado. Nada de la creación se puede comparar a Él, porque Él es único, diferente, indescriptible. No hay nada similar a Él. Asimismo, podemos entender el concepto de la kedushá, la santidad. La santidad se define como la conducta diferente en comparación a algo que es opuesto a algo común, mejor dicho, que se hace de forma común en los demás que rodean. Israel fue llamado a ser diferente en su conducta en comparación a otros pueblos, y es el Eterno mediante estas leyes divinas que va a mostrarle a ellos lo que significa ser diferente. Y el ejército no era la diferencia. ¿Okay? En el caso del ejército, todos los pueblos antiguos tenían sus ejércitos y todos salían a la batalla. Todos los ejércitos salían a la batalla, todos tenían dentro de sus venas la guerra. Ahora, a diferencia de un varón del ejército babilonio, por decir un ejemplo, el varón del ejército israelita va a tener un precepto de abstención que no se va a comprender, abstención, que no se va a comprender hasta tanto mires al babilonio, por ejemplo. Tú vas a encontrar que el Eterno anuncia a través de los profetas más adelante en la historia de Israel que ellos irían a exilio, y dice el Tanaj que las casas serán destruidas, las casas serán saqueadas y las mujeres serán violadas mediante la invasión del ejército que va hacia la guerra contra el pueblo de Israel. Sin embargo, y esta es la conducta de los ejércitos de los pueblos, de los gentiles, de las naciones que rodeaban Israel. Sin embargo, al soldado israelita se le va a dar un precepto de abstención en comparación al babilonio, y lo vemos en esta porción. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Eterno tu Dios los entregue en tus manos, una forma de decir, y le ganes a ellos, y los tomes en cautiverio, y vea entre los cautivos una mujer hermosa, no vas a ser como el babilonio que la viola allí mismo después de saquear la casa. No, dice el texto, y la desees y la tomes para ti por mujer, la traerás a tu casa, y ella se rasurará la cabeza, se cortará sus uñas, también se quitará el vestido de su cautiverio, permanecerá en tu casa, llorará a su padre y a su madre por todo un mes. Después de eso podrás allegarte a ella.
y ser su marido y ella será tu mujer. Interesante, ¿no? A diferencia de la conducta del babilonio, el soldado israelita tenía que, si veía una mujer hermosa y la deseaba para sí, abstenerse de su pasión sexual, su deseo, su impulso carnal. Tenía que someter ese impulso, sostenerlo y respetar el dolor de esa mujer. Usted diría, pero respetar. Mira lo que está diciendo el texto. Volvemos a lo mismo. Para nosotros que vivimos en un mundo y una cultura social y de pensamiento bien diferente, aunque está bien degradada, a nuestros ojos, este texto parece algo bizarro, algo que no cabe en nuestra mente. ¿Cómo es posible invadir un lugar, tomar una mujer cautiva, después que le matas a la familia, dejarla ahí llorando y sufriendo y después tomarla como esposa? ¿Qué Dios es ese? Pensaría cualquier persona, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo comparas con la conducta de otros pueblos, este precepto es uno bien elevado en comparación a los otros pueblos, porque el mismo Eterno anuncia por medio de los profetas que iban a ser invadidos por el babilonio, las casas iban a ser saqueadas y las mujeres violadas. En el caso israelita, que iba a hacer la guerra con otros, no podía hacer eso. Tenía que detener su impulso sexual, su pasión sexual, y recuerde que un soldado está muchos días sin contacto con mujer. Me recuerdo, decía yo esta mañana, me recuerdo haber visto un documental del Imperio Romano, donde en ese documental, mientras están hablando los profesores sobre ciertas cosas del Imperio Romano, se mostraban escenas para explicar esas ideas. Y me acuerdo esta escena donde este general está con su legión de soldados en la parte de atrás y pasan por un camino y ven una mujer pastando unas ovejas. Y el general detiene a la caballería y le dice a ellos, ¿quién de ustedes quiere tomar esa mujer? Y uno de ellos se baja del caballo y va donde ella, la viola delante de todo el mundo, se sube la ropa que tenía puesta, que se había bajado, se monta en el caballo y se va. El impulso sexual de ese momento, de ese hombre romano, bajo la ley romana tenía el permiso de dar rienda suelta, porque estaba al servicio del reino de Roma y se le daba una serie de privilegios en comparación a otros pueblos. Con Israel, Hashem no le permite eso. Hashem le dice a él que tiene que controlar ese impulso, que no puede darle rienda suelta a ese impulso y tiene que esperar 30 días, un mes completo, dándole la oportunidad a esa mujer a soltar de su interior el sufrimiento de lo que está viviendo. En otras palabras, en este momento esa ley se convierte en un persuasivo, o mejor dicho, no me sale la palabra, una forma de frenar el impulso y otorgarle un derecho a una persona que no es del pueblo, que para nuestros ojos no es algo bonito, pero cuando lo comparas con los demás pueblos, tú dices, oh, sí, es bien diferente. Ahora, mire qué interesante. Dice el texto, tiene permiso de parte del Eterno, porque recuerde que Moisés es la voz del Eterno para el pueblo. Tiene permiso, bajo la ley de Moisés, tiene permiso para tomarla como mujer suya. En este caso sería su esposa, si después de todo un mes él desea aún allegarse a ella. O sea que le es lícito esa acción. Pero no necesariamente porque le sea lícito significa que le conviene. Así que échele mano a eso. Continúa el texto diciendo, porque sucederá que si no te agrada, o sea que después que te allegas a ella y no te agrada, la dejarás ir a donde quiera, la dejarás en libertad. Mas ciertamente no la venderás por dinero, no la maltratarás. Y no estoy leyendo literal el ni, o mejor dicho, no estoy leyendo el ni en español, porque la palabra lo se traduce mayormente como no, ¿ok?
la venderás por dinero, no la maltratarás, que en otras palabras, no la esclavizarás, porque la has humillado. O sea, que le es lícito al soldado israelita dentro de las cautivas tomar a una como mujer suya, convertirla en su esposa, y también le es lícito que si después de convertirla en su esposa no la desea porque se arrepintió, le puede dar el get y dejarla ir, pero no la puede humillar. Cuando comparas eso a otros pueblos, podemos ver que en otros pueblos los seres humanos se vendían como esclavos a otros cuando ya no eran útiles para el propósito que lo tenían en su casa, ese siervo. Interesante eso, ¿no? Ahí vemos gran sabiduría de parte del cielo, pero échale mano a esa idea. Le es lícito al soldado. Hay permiso divino para hacer eso en el pensamiento antiguo, porque sabemos muy bien que este precepto está absolutamente abrogado de parte del cielo y nadie lo debe observar ni puede tener la osadía de decir que tiene permiso para observarlo. Sí, hay partes de la Torá que el Eterno dejó sin efecto, si tengamos oídos para oír y ojos para ver, porque esto es un ejemplo de eso. ¿O acaso ahora usted se enlista en el ejército de los Estados Unidos, si vive en Estados Unidos, y usted va a ir a la guerra contra otra nación, y supongamos que usted entra, supongamos que tenga que ir a Afganistán ahora otra vez, después de lo que está pasando, y usted entra a una aldea para pelear contra los talibanes, y allí hay mujeres, y ve una bonita, usted soldado, se la lleva para su campamento militar, y dice, pues como tengo permiso de parte de la Torá, yo voy a hacer eso. No, amigo. Ese precepto está dado para como un remedio a un problema de las naciones que rodeaban a Israel. Y por eso le hablaba el ejemplo de Egipto con respecto al Shabbat, porque vamos a ver que muchos de los preceptos son respuestas divinas a las conductas de los pueblos que rodeaban a Israel en el tiempo que fueron dados. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, basado en la idea de todo me es lícito, pero no necesariamente todo me conviene, es interesante mirar cómo en esta porción, inmediatamente de este relato de la mujer cautiva, se habla de un hombre tener dos mujeres, una amada y otra aborrecida. ¿Quién será esta aborrecida? ¿Será acaso que la aborrecida es la mujer que se deja ir? Porque realmente este hombre se arrepintió y se dejó llevar por su pasión momentánea. ¿Será acaso eso? Vamos a ver si posiblemente guarda relación. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dando una porción doble de todo lo que tiene, porque él es el primogénito de su vigor, a él pertenece el derecho de la primogenitura. Así que me parece sumamente interesante tratar de ver o notar que muy probablemente la aborrecida sea el resultado de algo que le era lícito al soldado en ese momento, que luego se convirtió en algo que no realmente deseaba y muy probablemente el hijo producto de este acto sea el hijo de la aborrecida. Inmediatamente dice el texto, si un hombre tiene un hijo terco y rebelde que no obedece a su padre ni a su madre, y cuando lo castiga ni aun así le hace caso, el padre y la madre lo tomarán y lo llevarán fuera a los ancianos de su ciudad, a la puerta de su ciudad natal, y dirán a los ancianos de la ciudad, este hijo nuestro es terco y rebelde, no nos obedece, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta que muera, así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá esto y temerá. Ahora miren este texto, miren esta idea, miren esto. Vamos a ir en orden para que vea cómo una cosa nos puede llevar a otra y eventualmente a la destrucción.
¿Tiene permiso o no tiene permiso el soldado de tomar una mujer cautiva de acuerdo a la ley mosaica? Sí, tiene permiso. Incluso hasta cumpliendo el precepto de los 30 días de que ella llore el lamento de no estar más en su tierra, su familia y todo eso, él tiene permiso para tomarla como mujer. Pero imagínese usted que esta decisión de este israelita sea por razón de un impulso, deseo de la carne. Ahí tenemos, lo hace, ahí tenemos la mujer cautiva. Tiene permiso para hacerlo, ¿verdad que sí? Claro que tiene permiso, la Torá le permite eso. Imaginemos que este permiso que tiene, que luego se arrepiente porque realmente lo hizo porque era bonita, simplemente eso, o porque tenía un vacío en ese momento. Recordemos que un soldado está mucho tiempo fuera de su casa, mucho tiempo, y así está, incluso hasta el día de hoy subsiste esa idea. Imagínense que el Mashiach estuvo 40 días sin comer y al día, inmediatamente de esos 40 días, se despertó un deseo en su interior. Tengo hambre. Y inmediatamente por causa de ese deseo, que es hambre, comienza el tentador a intentar seducirlo por ese impulso. Eso me lleva ahora a otro tema que estoy obligado a tratar para que podamos entender esta dinámica, pero tenga paciencia y ahí vamos a hablar de eso. Es más, póngalo en suspenso, porque tengo que presentarle algo primero para poder abundar un poco más. Vamos al asunto del israelita. Por un impulso deseó la carne, que está mucho tiempo fuera de su casa, fuera de su territorio, fuera sin ver mujer. Toma a esta mujer cautiva, tiene permiso, la Torá se lo permite, le es lícito, pero luego se da cuenta que lo hizo simplemente porque la veía bonita, pero realmente no estaba enamorado, ni quería hacer una familia con ella. Se arrepiente, pero imagínese que producto de esa acción nazca un hijo. Imagínese usted que este hijo se críe, viva, fuera de su padre, de la casa de su padre. ¿Cómo sería su crianza? ¿Se habría convertido en un rebelde? Muy probable, el hijo díscolo y rebelde. Que este hijo, convirtiéndose en un díscolo y rebelde, como dice el texto, eventualmente tendría que pasar por el juzgado, por sus acciones. Y obviamente, bajo el sistema legal antiguo, era sentenciado a muerte. En el sistema moderno, estaría en prisión. Sabrá Dios cuántos años. Todo porque todo empezó con un deseo de la carne de algo que le era permitido. O sea, que el hecho de que me sea lícito no significa que me conviene. Ahora, sabemos que este precepto fue dado para contrarrestar un problema o una acción de otros pueblos que haría al israelita diferente. Pero realmente era el remedio a los deseos de la carne. ¿Podía frenar este precepto el deseo de la carne? No lo podía frenar. Pues en la naturaleza del ser humano hay algo que hace que él siempre sienta atracción para las cosas del mundo, las cosas externas que satisfacen los 5 sentidos de la naturaleza humana. Y esto me lleva ahora a preguntarles a ustedes, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable de esto? ¿Es el Yetzer Hará, que es un concepto de los rabinos después de la destrucción del templo? ¿O realmente la culpa es de Satán? ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién es el que incita realmente al humano a hacer lo que hace? Les voy a mostrar hoy
evidencia de cómo los antiguos israelitas, específicamente en la época del Segundo Templo, hablaban no del Yetzer Hará, pero sí de la libertad de elección como parte del principio natural del humano, y a la misma vez hablaban de un tentador. Y ahí es donde entra en escena el concepto de las sectas. Cuando yo le digo a usted la secta de los que produjeron los rollos mal muertos o la secta de los fariseos, nosotros tenemos bajo la palabra, con la idea, con nuestra idea moderna, la palabra secta como algo malo. Pero sin embargo, cuando en el mundo antiguo una secta no era otra cosa que algo que pertenece a un grupo general, pero estaba separado por diferencias en ciertos puntos del pensamiento. ¿Ok? Y esto, pues, obviamente lo vamos a entender a través del el judaísmo. Cuando hablamos del judaísmo, en el Segundo Templo no había un judaísmo uniforme, es decir, que el judaísmo era uno solo. El que le enseñe eso no ha estudiado la historia del Segundo Templo. Habían diversas ramas de judaísmo, y cuando decimos judaísmo referimos pensamiento cultural judío. Pensamiento cultural judío o, en otras palabras, la interpretación o comprensión de la ley. ¿Ok? A eso me refiero. Cada grupo, habían diferentes grupos que clamaban sobre sí tener, diferir en ciertas áreas de pensamiento y separarse de ello. Estaban los perushim, que usted conoce como los fariseos, que perushim significa los separados. Estaban los celotes, estaban los esenios, que realmente no eran esenios, pero ese es el nombre que se da para efecto de comprensión académica. Estaban los saduceos, y estaban también unos llamados los nazarenos, cuyo líder era un rabino llamado Yehoshua. Ese es el que usted conoce como Yeshua, nuestro Mesías. ¿Ok? Habían diferentes grupos y había un grupo en particular que decía, son estos que están aquí, que decía que el mal es producto es resultado, es el producto de la influencia de ángeles o espíritus. Recordemos, es una cosa bien importante que usted sepa, para la época del Segundo Templo, a los ángeles también se le llamaban espíritus. ¿Ok? Usted va a encontrar ese texto bien interesante que Yeshua le dice, ¿de qué espíritu sois? Que nosotros hoy en día interpretamos de una forma moderna, de qué inclinación es. Sin embargo, en la época del Segundo Templo significaba otra cosa. Yeshua le estaba diciendo, en otras palabras, ¿qué ángel está influenciando sobre tus pensamientos? Porque también a los ángeles se le llamaban espíritus. Incluso en Hebreos lo va a encontrar. Hace de sus espíritus ministros de fuego, dice Hebreos. Los ángeles, espíritus ministros de fuego, dice Hebreos, si lo cito bien. ¿Ok? Y estos esenios creían que habían dos bandos de ángeles, que ambos los creó Dios. Eso es muy importante y está en este tratado que en otra ocasión leí con ustedes, cuando el maestro, mejor dicho, el Roé Walter me invitó por primera vez, creo que con ustedes, donde le había dicho que en otro momento, un día en semana, podemos dar una clase sobre este tema y tratarlo con más a profundidad, donde este grupo sectario decía que Dios designó dos espíritus que son realmente ángeles, el príncipe de la luz y el ángel de la oscuridad, para influenciar sobre el humano, sobre la humanidad. Ellos creían que de forma externa habían unas fuerzas llamados ángeles, ángeles buenos, ángeles malos, que influenciaban sobre el humano para que el humano tomara decisiones basado en esa influencia. Ese es el pensamiento de este. Pero del grupo de los saduceos, no tan
saduceos como en el tiempo de Yeshua, unos más antiguos. Recuerde que saduceo viene de Sadoc, de Sadoc el Cohen, ¿ok? Pero del grupo de los saduceos había uno en particular, descendiente de Levita, llamado Yeshua ben Sirac. Yeshua ben Sirac, si lo digo bien, que en su libro conocido como Sirácides o Eclesiástico, comenta algo muy interesante y lo voy a mostrar aquí con ustedes hoy sobre la libertad de elección que Dios le dio al humano. Es el 15, a ver, el 15, está, el 15, 11, 11 es, vamos a ver si es verdad, 11, sí, el 15, 11. Quiero que vean, les estoy mostrando esto porque obviamente pues estamos leyendo este asunto del hombre que va a la guerra, lo que sus ojos ven, una mujer de los cautivos, la toma para sí, obviamente la está tomando porque hay algo en él que se despierta, que es a consecuencia de algo, que ese algo lo vamos a definir ya mismito, que se despierta y eso lo lleva a él a tomar, bajo permiso que le dan, porque le es lícito eso, a tomar ciertas decisiones que no necesariamente significa que le convienen, ¿ok? Pero son remedios para el problema de los deseos de la carne. Como dice Pablo de Tarso, la ley fue entregada por causa de las transgresiones. Eso lo dice Pablo de Tarso en la carta a los Gálatas, que a mucha gente no le gusta leer porque los confronta con ciertos pensamientos con respecto a la visión que se le da a la Torá, mayormente en este tiempo presente en el movimiento de las raíces hebreas. Y obviamente, pues mucha gente no le gusta leer eso y algunos incluso tienen la osadía de interpretar diferente lo que Pablo está leyendo ahí, obviamente porque no entienden lo que está pasando en el tiempo que le está hablando. Pero le decía que, para no desviarme tanto, le decía que hay algo en la naturaleza del humano que la Torá le va a dar permiso para ciertas cosas, la ley divina le va a dar permiso para ciertas cosas y para otras no. Y es un remedio divino para el problema del pecado o de la rebelión del humano o de los deseos de la carne del humano que son contrarios a los deseos del espíritu. Pero uno podría pensar que esto es obra simplemente de un ángel malvado que existe. En la época de Segundo Templo se hablaba sobre eso mucho y que tenía bajo su cargo otros ángeles, ángel creado por Dios, no que se le reveló a Dios, sino que hace una función dentro de la creación y Hashem sabe cuál. Y cualquiera pensaría que la culpa es de él porque él me obligó. Sin embargo, vamos a ver otro pensamiento y vamos a ver cómo ambos pensamientos Pablo los tiene en la mente cuando enseña sus cartas. Así que cuando aprenda estas cosas, lea nuevamente las cartas paulinas y se va a dar cuenta que Pablo las enseña. Y es este texto de Sirácides, capítulo 15, versículo 11, donde se habla de la libertad humana, que es el título que le pone el traductor. Realmente no lo dice así el manuscrito. Dice el texto: no digas, me he desviado por culpa del Señor, porque el Señor no hace lo que detesta. No digas, Él me ha extraviado, porque Él no tiene necesidad del pecador. El Señor detesta toda maldad, y los que lo temen también la aborrecen. Al principio el Señor creó al hombre y lo dejó a su propio albedrío. Dice aquí, ¿ok? Si quieres, guardarás los mandamientos. Libertad de elección. Y permanecerás fiel a su voluntad. Él te ha puesto delante fuego y agua. Recuerden ese relato que Yeshua le llevan a un joven, un padre le dice, mira, mi hijo, ayúdalo. Unos días se tira el fuego, otro al agua. Interesante, este texto, Sirácides, pertenece a la época del Segundo Templo. Si no lo sabía, lo sabe ahora. Extiende, Él te ha puesto delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Libertad de elección. Ante los hombres está la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Qué grande es la sabiduría del Señor, del Eterno. Fuerte es su poder y todo lo ve. Sus ojos miran a los que lo temen. Él conoce todas las obras del hombre. A nadie obligó a ser impío. A nadie dio permiso para pecar.
Entonces, basado en este pensamiento, ¿cómo podemos reconciliar el asunto de que existe un Satán que influencia, un Satán, un ángel opuesto a la luz, que influencia sobre las decisiones del humano? Un espíritu de seducción. ¿Cómo podemos entonces resolver ese problema? Y lo resolvemos fácil, amigo. Tenemos libertad de elección. Puedes escuchar la voz de la seducción, como puedes escuchar la voz de la luz. Como dice Moisés, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge la vida, escoge la luz. Pero aún así tienes libertad para elegir. Tienes libertad para elegir. Y en este mismo texto, cita de todo me es lícito, maná todo me conviene. Vamos a ver que más adelante Pablo de Tarso enseña en esa misma carta sobre el asunto de que es mejor no casarse, pero por causa del apetito y los deseos de la carne, a veces es mejor casarse. Parece una contradicción de Pablo de Tarso, pero vamos a leerlo para que ustedes vean dónde va Shaul con esta enseñanza y a dónde llega la enseñanza de Shaul de Tarso luego de explicarle eso. Dice: ahora, acerca de las cosas que escribiste, bueno es para el hombre no tocar mujer. Es decir, no llegarse a una mujer. Que sea eunuco, en otras palabras. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia esposa, cada uno su propio marido. El marido cumpla con lo debido a la mujer, sea responsable con su esposa, así mismo la mujer con el esposo. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo porque una vez que se casan, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, dice, me está enseñando por el Tarso. Sino el marido igualmente tampoco tiene, el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven uno del otro, excepto en común acuerdo por algún tiempo para dedicarles a la oración y luego volver a juntaros, para que no os tiente Satán a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué relación tiene la tentación de Satán con la incontinencia? ¿Por qué el espíritu de maldad, de acuerdo al mundo de Pablo, por qué el espíritu de maldad siempre va a trabajar en momentos de vacío, incontinencia? ¿Por qué le digo esto? Si usted va a los evangelios, usted va a encontrar que después de 40 días de Yeshua haber sido impulsado al desierto, no fue hasta que tuvo hambre, estuvo 40 días sin comer, que la voz de la seducción le dice: oh, con que eres hijo de Dios. O sea, que en nuestra naturaleza hay algo que toma mucha fuerza cuando nosotros privamos el mismo por mucho tiempo. Por eso vas a encontrar que en esta parashá el Eterno le va a dar un remedio a ese problema al soldado israelita como una respuesta a esa situación. Y aún ese remedio no necesariamente significa que sea un bien para él, porque eventualmente, si no lo hace bien, si lo que hace solamente lo hizo por satisfacer el impulso, las consecuencias serán desastrosas más adelante. Y yo no estoy aquí para confrontarlos, pero lo llevo a preguntarse lo siguiente: antes de usted estar en este camino, ¿cuántos de ustedes, dejándose guiar por el deseo que tenían en ese momento, tomaron decisiones que hasta el día de hoy todavía este mundo le pasa factura? Si eso es así en esa antigua manera de vivir, ¿cuánto más responsables tenemos que ser hoy? En aún teniendo permiso para ciertas cosas, pensemos si realmente debemos hacerla aunque tengamos permiso para hacerla. Porque tenemos el permiso de tomar la decisión de no casarnos, pero ¿puede todo el mundo ser, como dice el maestro, eunuco?
Pues Yeshua de Nazaret en esta en este capítulo 19 de Mateo, cuando se le está hablando del divorcio, y vemos que en esta porción Moisés da permiso para divorcio, para la carta de divorcio. Vamos a ver en que Yeshua, en el capítulo 19 de Mateo, dice que Moisés lo dio como un remedio para el problema que ellos tenían. Vamos a leerlo. Y aconteció que cuando Yeshua hubo acabado estas palabras, se trasladó de Galilea y partió a las regiones de Judea más allá del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Y se acerca a él unos fariseos para tentarlo, para probarlo, diciendo: ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Y él respondió: ¿no leíste que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y él dijo: por esto dejará el hombre al padre y a la madre, se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que unció Dios al mismo yugo, no lo separe un hombre. Esta parte es importante, porque Shaul de Tarso va a hablar también de esto. Cuando Shaul de Tarso dice que si tú eres de la familia de la fe y entraste casado ya, en otras palabras, no te casaste en la familia de la fe, no te casaste perteneciendo a la congregación del Mesías, sino te casaste antes en tu antigua manera de vivir. Y tú entras a la familia de la fe, pero tu pareja, sea varón o hembra, porque esto aplica para mujer y hombre, es un incrédulo, tú no le vas a pedir el divorcio, porque, eso lo dice Pablo de Tarso en 1 Corintios 7, tú no le vas a pedir el divorcio porque se te considera adulterio si lo haces. Sin embargo, si él te pide el divorcio, dáselo. O si ella te pide, el incrédulo te pide el divorcio, dáselo. No lo puedes obligar a estar contigo. Ahora, si no te lo pide y está dispuesto a vivir contigo caminando tú en la fe, dice sobre Tarso, ¿sabes Hashem? Si tu fidelidad a Dios puede hacer que él también entre o ella entre al mundo por venir. ¿Ok? Ahora, si en el matrimonio los dos los unió el Eterno, es decir, que se casaron en el camino de la fe, no lo puede separar un hombre. Ahí está la clave. Si Dios los unió. No si te uniste a ella porque era bonita o te uniste a él porque él era bonito o tenía dinero, que es una de las cosas que este mundo moderno influencia mucho. Tiene dinero, me puede dar una mejor vida, o es bonito, es guapo. Eso es lo que pensamos. No pensamos en las cualidades realmente que tiene la persona, si puede dar un buen ejemplo a otros con su conducta. Ahora, seguimos leyendo el texto. Dice, le dicen, ¿por qué pues Moisés mandó a dar carta de divorcio y repudiar? ¿Qué es lo que vengo diciendo al principio? Muchos de los preceptos son remedios a problemas. Mira lo que dice Yeshua. Le dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero desde un principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Yeshua se está refiriendo a las personas que pertenecen al pacto, sea el pacto antiguo o sea el pacto nuevo. No está refiriéndose a la humanidad en general, ¿oyó? Le dicen los discípulos, si la situación es así, del hombre mejor no conviene casarse. Shaul de Tarso dice eso en la carta a los Corintios. Le conviene al hombre no tener mujer y viceversa, le conviene a la mujer no tener hombre, pero no todo el mundo es capaz de eso. Como dice Shaul de Tarso, si vas a andar quemándote, mejor cásate. No todos tienen la capacidad para esto, dice el maestro, sino para aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Échale mano a esta parte, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, porque en esta parashá se habla sobre eunucos también. Y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino del cielo. Un ejemplo de esto es Moisés, Jeremías, entre otros profetas. El que sea capaz de esto, que lo sea. Pero mire qué interesante. Moisés dio permiso como un remedio para un problema. O sea que hay leyes que fueron dadas para resolver una situación en el momento, pero no significa que siempre sería así. Y en esta porción encontramos ejemplo de eso.
Por ejemplo, vamos a el capítulo 23 para aprovechar. No sé si tengo tiempo. Hoy no tengo el apuro de estar, hoy no tengo que enseñar a las 4 de la tarde Midrash en Shabbat porque le dije a la audiencia que no iba a estar con ellos este Shabbat para estar más tiempo con ustedes. Así que tengo más tiempo del usual. Queda en las manos de ustedes decirme hasta cuándo puedo. ¿Ok? En el capítulo 23 de esta parashá encontramos un texto muy, muy, muy llamativo y muy interesante cuando lo comparamos a las palabras de un profeta, y discutía sobre esto esta mañana y le enseñaba a la audiencia que la ley divina puede sufrir enmiendas de parte de aquel que la dio, que la ordenó. No puede nadie que esté por debajo de su autoridad hacerle cambio sin su permiso. Eso es bien importante. Mire esto. Ninguno que haya sido castrado o que tenga cortado su miembro viril entrará a la asamblea del Señor, del Eterno. Tengo aquí conmigo la Septuaginta, obviamente está en inglés, pero hay dos cosas que le quiero enseñar. ¿Quién es este castrado? Mire cómo lo traduce la Septuaginta del griego al inglés. Deja ver si lo puedo agrandar. Ok, ahí. Ni un eunuco, ni que aquel que ha sido castrado entrará a la eclesía, a la asamblea del Eterno. Muchos de ustedes son reacios a hablar de la palabra iglesia. Dicen, no, esa palabra iglesia, eso es romano, eso no es bíblico. Y muy pocas personas conocen el origen de por qué en español decimos iglesia. Y es del texto griego. Tenemos aquí la palabra asamblea, que es la palabra hebrea quejal, donde usted tiene quejilá, te dice quejilá. Usted está hablando de la asamblea, que en el griego es eclesía, y de este griego eclesía es que se traduce iglesia. Así que usar la palabra iglesia no es una palabra mala, no es una palabra incorrecta ni atenta con algo antiguo, al contrario, es simplemente en tu idioma expresar una idea del griego, del hebreo y del griego, ¿ok? Ahora, mire cómo se habla del eunuco, ¿ok? Se habla del eunuco como uno que no entrará a la congregación del Eterno. Y yo les tengo una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo habría sentido un judío, un israelita, que fue deportado de su tierra a Babilonia y allí lo castraron o lo hicieron eunuco? Vamos a poner palabra eunuco, se escucha más bonito, ¿verdad que sí? Lo hicieron eunuco. ¿Cómo se habría sentido Daniel y los demás que estaban con él cuando el gobierno babilonio los hizo eunuco, los castró? Habrán pensado, ya no pertenezco a la asamblea del Eterno, porque la Torá prohíbe eso. ¿Cuántos Babilonia habrá hecho eunuco si esa era la práctica de ellos? ¿Cuántos de los que regresaron, del exilio de Babilonia bajo el dominio, bajo el permiso de los medio y persas, tenían este estado? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Sabes por qué le digo esto? Porque la Torá dice, Moisés dice en la Torá, que la persona que esté en ese estado ya no entrará a la asamblea, a la congregación, a la familia del Eterno. ¿Cómo se sentirán ellos? ¿Cómo se habrían sentido ellos? Es interesante encontrar en los profetas el siguiente texto que le voy a mostrar, que aparenta ser una contradicción a la Torá,
Pero no es que sea una contradicción, es que todavía no entendemos que el rey que otorga la ley puede hacer enmiendas a su ley por el bien de las generaciones. Y aquí tenemos el capítulo 56 como ejemplo de esto. Mire esto. Ya leímos que Moisés dice, vuelvo otra vez para atrás, ninguno que haya sido castrado o tenga cortado su miembro viril entrará en la asamblea del Eterno. Ya lo tenemos ahí. Ahora vamos a leer lo que dice Isaías. Así dice el Eterno, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima. Primero tenemos que hablar de cuándo se escribió este documento. Nosotros no podemos ser irresponsables de coger un versículo aquí, un versículo allá, otro versículo allá, para montar una doctrina sin entender primero por cuándo se escribió, por qué se escribió y qué se busca transmitir cuando se escribe, para que así cuando haga la cita sepa usted de qué está hablando. Muchos de nosotros venimos de una tradición de educación, una doctrina, una enseñanza que se nos dice que Isaías, el hijo de Amós, escribió desde el capítulo 1 hasta el 66. Pero cuando uno estudia seriamente las escrituras, uno se va a dar cuenta que no es así, sino que este Isaías del tiempo del primer templo escribió hasta cierto punto y que luego hubieron otros profetas, estudiantes, alumnos, que eran profetas también de la escuela de Isaías, quienes también escribieron hasta terminar el 66. Y eso muy pocas personas lo conocen y incluso a algunos le llama eso, los impacta porque entonces ponen en duda la inspiración de los textos y eso obviamente sucede cuando no entendemos el por qué esto es así y cómo y la función que esto hace. Este segundo y tercer Isaías, que se conoce como Deutero y Trito Isaías, escriben en periodos de exilio y retorno. ¿Ok? Exilio y retorno. Estos dos Isaías escriben en periodo de exilio y retorno. Este Isaías anuncia el exilio, que viene el exilio. Este habla desde el exilio y también habla del retorno. Muy importante tener en cuenta eso, ¿yo? Y el capítulo 56 de Isaías pertenece a este mundo, no el de acá. No pertenece a este Isaías. Un fenómeno interesante ocurrió en la época del retorno. Y es que, si no lo sabía ahora. Cuando ocurrió el exilio de Babilonia, Nebuchadnezzar no se llevó a todo el pueblo. No se lo llevó. Se llevó a la familia real, a los nobles del pueblo y a los sacerdotes. Cuando hablamos de los nobles, los que tenían tierras. ¿Ok? Dejaron allí a los pobres. Lea a los profetas, y específicamente Jeremías, y vas a encontrar que estas tierras se las dan a ellos, a los pobres. Como resultado de no haber obedecido esta clase real, la clase de autoridad, no haber obedecido el precepto de condonar la deuda y liberar a los esclavos que eran pobres y devolverles sus propiedades que habían perdido, por eso que eran pobres. ¿Ok? Estas personas se quedaron. ¿Ok? Adicional a eso, los extranjeros que amaban al Eterno también se quedaron allí. ¿Ok? Cuando estos regresan, déjame borrar aquí. Ok, la computadora está un poquito lenta. Cuando estos regresan,
de Babilonia, ellos no querían volver a repetir los errores que vivieron antes del exilio. No querían repetir esos errores. Y por eso que se pusieron muy estrictos con la situación de la tierra, a tal grado que a los extranjeros que vivían allí no los querían cerca de la familia santa. Y todo aquel de la tierra que se había casado con un no israelita o un no judío, tenía que divorciarse inmediatamente y sus hijos no eran considerados parte de la familia santa. Adicional a eso, los eunucos que regresaron, que fueron castrados por el decreto divino, no eran considerados también parte de la asamblea. Y se levanta el Espíritu del Eterno sobre el profeta a hablar lo que dice aquí. Vamos a leerlo. Así dice el Eterno: guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está próxima y mi justicia pronta a ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto, el hijo de Adán que se aferra a ello, que guarda el Shabbat para no profanarlo, que guarda su mano de toda obra mala. Y el hijo de tierra extraña que se ha unido al Eterno no hable diciendo: de seguro el Eterno me excluirá de su pueblo, ni diga el eunuco: árbol seco soy, porque así dice el Eterno: a los eunucos que guardan mi Shabbatot, que escogen lo que me agrada y son fieles a mi pacto, les daré cabida en mi casa y dentro de mis muros, un nombre mejor que el de hijos e hijas, memorial perpetuo que no será cortado. Y los extranjeros que se unen al Eterno para servirlo, para amar el nombre del Eterno y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo y son fieles a mi pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa, se refiere al templo en ese entonces que estaban reconstruyendo, será llamada casa de oración para los pueblos. ¿Y cómo sabemos que pertenece a ese tiempo? Siga leyendo. Palabra del Adonai Elohim, Adonai Yahvé, el que reúne muy junto a los dispersos de Israel, aún reuniré muy junto aún reuniré muy junto otros a los ya juntados. Aún reuniré muy juntos otros a los ya juntados. ¿Quiénes son estos juntados? Los que regresaron. En ese sentido es que tenemos que entender el texto. Muchas personas cogen este texto en el tiempo presente y decir: aquí ve claramente que si observas el Shabbat estás guardando el pacto. Pero tenemos que entender en qué momento se está hablando esto y por qué. Le está diciendo el profeta de parte del Eterno: ustedes están siendo excluidos por esta generación, pero ustedes van a tener espacio en la casa del Eterno si son fieles al pacto. Y recuerda que están en la tierra y observan el Shabbat. Cosa que Jeremías llamaba que estaban haciendo antes del exilio. No estaban guardando el Shabbat, no estaban siendo el fiel al pacto, estaban profanando el Shabbat, no estaban obedeciendo los decretos divinos. ¿Cómo usted puede decir ahora? ¿Cómo usted puede analizar esto del eunuco? Que el Eterno le está dando participación en su pueblo, cuando Moisés mucho antes dijo que el que es así no entrará a la asamblea. La única respuesta que le podemos dar a eso es comprender que el rey puede enmendar su propia ley para traerle un bien a los que están viviendo la injusticia y están siendo excluidos de la familia que ama a Dios. ¿Ok? Eso es muy importante, muy importante. Muchas personas pueden decir: pero es que Yeshua dijo que no venía a abrogar la ley de los profetas. Claro, Yeshua no venía a abrogar la ley de los profetas porque Yeshua es el mensajero. Y el mensajero no puede hacer algo que no le ordenó el que lo envió. Tanto lo entendía así el autor de Hebreos, que dice de la siguiente forma en la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 10.
cuando habla de la entrada del Mesías al mundo, cuando se va a manifestar el Mesías. Mire esto, capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones no quisiste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Diciendo antes sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? El autor de Hebreos está diciendo que todo esto lo está diciendo el Mesías cuando va a entrar al mundo. He aquí, he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. ¿Quién puede quitar lo primero para establecer lo segundo? ¿El enviado o el que lo envió? Y en esa voluntad dice el autor de Hebreo que somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías de una vez y para siempre. Pero es interesante esto. El mismo Mesías, y lo conocía muy bien el autor de la carta al Hebreo, está diciendo, he aquí vengo a hacer lo que tú deseas, que es el significado de voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Asimismo podemos ver con este texto que le he citado de Isaías 56, que Moisés dice, por autoridad divina, como en el caso del divorcio, que un eunuco no puede entrar a la asamblea del Eterno. Sin embargo, el profeta Isaías dice que sí. ¿Será que está contradiciendo a Moisés? ¿O es que el rey está enmendando su propia ley para que la justicia y el derecho, que es el fundamento de su trono, como dice el Salmo 89, si no me falla la memoria, sea lo que predomine y sea lo que gobierne la existencia de la familia de fe? Juzgue usted ese pensamiento. Ahora, le dije que el tema de hoy es todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y aprendimos al principio que en este precepto del hombre que va al ejército, a la guerra, hay un permiso divino para manejar el impulso de los deseos de la carne, pero que no necesariamente significa que ese permiso que se le da le va a traer un bien. Al contrario, si ese permiso es mal utilizado, entonces ese permiso no le va a convenir en el futuro, más adelante. Así también podemos entender que hay muchas cosas que el Eterno nos permite que nosotros hagamos en este mundo que vivimos, pero no necesariamente significa que nos va a traer un bien en todos los asuntos. Un ejemplo de esto, por ejemplo, para llevarlo al tiempo presente, la Torá, la ley divina, de ninguna forma habla en contra del consumo de bebidas embriagantes, del alcohol. Al contrario, tenemos evidencia bíblica que los reyes bebían alcohol, el pueblo bebía vino que contiene alcohol. Ahora, el hecho de que el permiso exista, que el Eterno no lo prohíba, no significa que necesariamente es bueno. Y ahí es donde entra lo que estábamos hablando de Pablo de Tarso en Corintios, que dice Shaul de Tarso en Corintios 7. ¿Dónde está? Dice, quisiera pues, vamos a buscarlo para que ustedes lo vean en pantalla. Que estoy tratando de aprovechar el tiempo y no leerlo completo, pero me voy a ver obligado a leer cierta parte para que puedan entender las palabras de Pablo de Tarso a la luz de lo que estoy diciendo. Dice 7:6. Dice Shaul, pero esto digo como concesión, no como mandato. Quisiera más bien que todos los hombres estuvieran como yo mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una clase y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas, bueno les fuera que si permanecieran como yo, pero si carecen de dominio propio, es mejor que se casen.
O sea, que utilizando el ejemplo del alcohol, la Torá no habla en contra de tomar alcohol. Usted puede decir, no, pero es que la Torá te permite tomar vino, no otro tipo de alcohol. Recordemos que en la Torá va a hablar el lenguaje del tiempo donde esa audiencia puede entender. ¿Ok? Así que tenga eso en cuenta. La Torá no habla en contra de eso. Sin embargo, el hecho que te lo permita no significa que te va a convenir hacerlo. Pues si tú careces de dominio propio, es mejor no hacerlo, pues te hará un gran bien. No sea que careciendo de dominio propio lo hagas pensando que te es permitido y termines haciendo como el caso del hombre que fue a la guerra, se llevó a la mujer cautiva porque le fue dado permiso y de esa mujer cautiva le nació un hijo primogénito que no es la mujer y producto de la mujer que ama, y entonces ese hijo de repente se convierta en un rebelde y él termine enjuiciado en la cárcel por algo que le fue permitido, pero él no supo utilizarlo porque no tenía control de sí mismo y no hizo bien al tener ese permiso. ¿Ok? Sobre eso cierro esta parte del comentario y termino con esta última parte del comentario de esta porción, que es esta parte final de Deuteronomio, donde se habla, permítame buscarlo aquí, de Barín, donde se habla de, ¿dónde estamos? Ok, espérese un momentito que estoy buscando algo más aquí. No, ya eso lo hablamos, discúlpeme, ya eso lo hablamos. No. Se me falta una parte muy importante y es del versículo 21. Versículo 21. ¿Cuántos de ustedes han escuchado decir que Yeshua realmente no fue colgado en una cruz, sino en un madero? Incluso algunos dicen en un árbol. Fue en un árbol, no fue en una cruz. Porque la Torá dice que maldito es el colgado en un árbol. Vamos a buscar ese texto y vamos a entender un poco de historia y vamos a entender todo correctamente detrás, respetando la historia o la evidencia que tenemos que se nos ha presentado de los descubrimientos encontrados de cómo se practicaban las cosas en los otros pueblos, y entonces podemos hacer una mejor comprensión del mismo. Esto está en el capítulo 21 de Deuteronomio. Y dice el versículo 22, vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Dice, si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamine la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Son los versículos que se utiliza mucho en el movimiento de las raíces hebreas para decir que Yeshua no fue colgado en una cruz, sino que fue en un árbol. Porque la Torah dice que maldito es colgado en un árbol y hay que bajarlo. Y tenemos el escrito de José de Arimatea que le pide al liderato de ese entonces que le permita enterrar a Yeshua, descolgarlo del árbol y descolgarlo del madero y enterrarlo. Está obedeciendo lo que dice la Torah, pero desconocemos, pensamos que eso es así 100% por desconocer la forma que los romanos hacían las cosas. Y recordemos que el que está ejecutando a Yeshua es el imperio romano. Y el imperio romano no tenía en lo más mínimo sobre la autoridad político, social y religiosa de su gobierno, la ley divina entregada en el Sinaí. ¿Ok? Así que ellos no estaban sujetos a esa ley. Los romanos tenían la costumbre de colgar a toda persona que representase una amenaza hacia el imperio en un madero de esta forma, en forma de T. ¿Ok? Los colgaban así. Y los colgaban en lugares donde el pueblo podía mirar, el pueblo que pertenecía a esas personas podía mirar, para que al ellos mirar esa persona colgada ahí, que lo hacían, al que colgaban era una persona, al que clavaban en este tipo de artefacto, era considerado en el imperio como un rebelde
rebelde al imperio, una amenaza, imperio, una amenaza al imperio, ¿ok? Y siendo visto como una amenaza al imperio, colgaban a toda persona que representara esa amenaza, yo no soy bueno dibujando, en este árbol, para que en este instrumento que era como una forma de T, una madera en forma de T, para que todo el mundo el que lo vea fueran disuadidos o fueran, mejor dicho, fueran persuadidos a no intentar hacer lo que él hizo porque le va a pasar lo mismo. ¿Ok? Esa es la forma en que el Imperio Romano hacía las cosas para para atemorizar a cualquier persona que tenga la intención de levantarse contra ellos, que era un imperio muy poderoso, muy poderoso. ¿Ok? Ahora, en el caso de Yeshua fue diferente, pues obviamente sabemos que este era el método romano, pero a Yeshua le colgaron algo en la parte de arriba del madero que sabemos que no podía ser el madero de esta forma porque hay un espacio aquí que sería imposible que esto estuviera puesto. Por consiguiente, tenía que ser de esta forma para que entonces cumpliese con lo que dice la narración, que le colgaron en la parte de arriba un escrito que decía: he aquí el rey de los judíos, que Juan dice que estuvo escrito en hebreo, griego y latín. Y aquí estaba el maestro colgado. Y en la parte de arriba estaba el escrito, y por eso era que era de esta forma, y no de esta como algunos dicen, ni tampoco era un árbol, porque los romanos no colgaban a la gente en árboles. Sin embargo, tenemos el caso de un judío llamado Judas, el Iscariote, que fue el que traicionó al maestro, que se colgó, sí, de un árbol. Él se colgó de un árbol. A diferencia de Él se colgó de un árbol, a diferencia del maestro que lo colgó al imperio en el artefacto que ellos utilizan para humillar y servir de advertencia a cualquier persona que intente ser como él, lo que él se alega que intentó hacer. ¿Ok? Con esto cierro mi comentario del día de hoy para darle espacio entonces a las preguntas. Espero en el Todopoderoso que las cosas que he compartido con ustedes les haya sido útil. Y pues estamos aquí disponibles para que la congregación en su presencia pueda hacer sus preguntas y responderlas dentro del alcance que tenemos, preferiblemente dentro del tema, para así poder mantener la armonía de la enseñanza. ¿Ok? Así que con esto le dejo entonces el micrófono al Roe Walter. Le agradezco a ustedes entonces su sintonía. Le habló el Morellosa, director Les Haim. Shalom. Bueno, gracias Morellose por la enseñanza. En realidad, una enseñanza que nos deja con la mente abierta a seguir investigando e indagando acerca del tema. Me llama mucho la atención acerca de la enseñanza que nos diste acerca de no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y precisamente en esta parashá existe una advertencia que la Torah nos da y es combatir a Amalek, ¿no? Y eso lo relaciono mucho con la enseñanza que el Morello se nos dio en este día de Shabbat, porque de las artimañas de Amalek o del espíritu, por decirlo de esta manera, de Amalek, es traer la duda. Y cuando la persona duda de lo que cree, lógicamente no sabe dónde está y se puede perder fácilmente. Dicho lo cual, espero que esta enseñanza haya sido de bendición y tome usted decisiones concretas y decisivas para su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos
arriba en el cielo hay alguien que está escuchando y está viendo los deseos de nuestro corazón. Lógicamente, como se dice en el lenguaje popular, el Creador no te va a obligar a hacer lo que Él desea, pero porque nos da ese libre albedrío, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Espero en el Eterno de que no te dejes llevar por tus emociones y por los deseos de tu carne, sino que antes de tomar una decisión puedas mirar al cielo y preguntarle: esto verdaderamente me conviene para mi bien y para los que me rodean. Quien les habló en este preciso momento, el Roe Walter Díaz de la Keilah, en su presencia. Espero verlos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.